Vamos a empezar con la siguiente pregunta para darle forma a lo que quiero conversar hoy con ustedes. ¿Vieron que hay muchas personas que tienen problemas con consumos, con adicciones y de repente encuentran un espacio en alguna religión, se hacen evangelistas, se hacen cristianos, se van a, digamos, la forma en la que encuentran para dejar sus adicciones tiene mucho que ver con encontrar la palabra de Dios, una religión, un espacio donde puedan sentirse contenidos, abrazados, etcétera. Esta pregunta tiene que ver con tratar de unir dos mundos o dos esferas de la vida. Una tiene que ver con las religiones, con qué lugar ocupan las religiones en nuestra sociedad. Es una gran pregunta, les diría, filosófica existencial, en una época donde todo se está corriendo, todo se está moviendo, y cuando parecía que en el siglo XXI íbamos a estar dominados por el progreso, hay una vuelta a la espiritualidad, a las religiones. Eh, y me pregunto también por el arte. Y hay una persona, y saben que mis preguntas tienen que ver con el campo del arte también, con qué es lo que hace que alguien sea un artista, se haga un artista, cree, qué hace la creatividad ahí y qué hace el arte como un campo también de salvación de las personas, de tanto las personas que hacen música, como ven acá, pintura, cine, y para nosotros que también escuchamos música, vemos películas y eso nos alimenta el alma. Y tenemos una persona que encarna estos dos universos, que es el señor Vincent Van Gogh. Hoy no vamos a hacer un video, obviamente, de pintura, pero sí compartirles una lectura en estos 15 minutos de biografía mutante, que están empezando de manera muy enigmática, pero fui al odontólogo, al dentista, y me llevé este libro para leer, que estoy leyendo de a poco, Melancolía y Creación, en Vincent Van Gogh. Ya lo he tratado varias veces, de este psicoanalista Massimo Recalcati, que me parece que, miren, estoy como medio chapó, me pongo el sombrero para sacármelo, porque es muy, muy capo. Y les decía que Vincent Van Gogh fue cristiano, evangelista, de ir puerta por puerta. No lo dejaron ser pastor. La iglesia no lo dejó ser pastor por la dejadez que tenía él con él mismo. Entre otros motivos, no lo dejaron ordenarse, por decirlo de alguna manera, pero él era un cristiano acérrimo, acérrimo no sé si es la palabra, un cristiano entusiasta, eh, y decidió virar hacia la pintura, y en pocos años se convirtió en la persona que hoy lo conocemos, Vincent Van Gogh, el pintor que después murió y que su obra se hizo conocida años después de que él muriera, etc. Máximo Recalcati en esta obra, Melancolía y Creación en Vincent Van Gogh, tiene un capítulo dedicado a su época de cristiano y a su época de artista. De hecho, el capítulo 9 es convertirse en cristiano y el capítulo 10 es convertirse en pintor. Y trae algo que es súper interesante. Primero nos dice, saben la historia de Van Gogh, que él se llamaba Vincent Van Gogh, porque sus padres perdieron un hijo que se llamaba Vincent y a él le pusieron Vincent cuando nació. Esto de alguna manera simbólicamente le impidió forjar una personalidad o una identidad, porque siempre sintió, o sea, simbólicamente significaba el reemplazo del hijo muerto, ¿no? Un duelo no realizado por parte de los padres, que hoy diríamos fingieron demencia o hicieron como si nada, tuvieron otro hijo y le pusieron el nombre de Vincent y siguieron adelante. Y eso hizo que esta persona, Vincent Van Gogh, no pudiera de alguna manera vivir ordenadamente el mundo que se le presentaba, porque no podía pisar tierra firme con una identidad. No pudo desarrollar eso, nunca terminó de ser, por decir de alguna manera, el mismo. Entonces Massimo Recalcati nos dice que, bueno, esa búsqueda, esa melancolía interna de no ser nunca, de no encontrar la identidad y de no tener un pasado, digamos, que al que uno pueda remitirse y decir acá me forjé, eh, llevó que esa melancolía vaya buscando distintas formas de poder encontrar un lugar para poder existir en el mundo. El primero fue la religión, y dice el cristianismo. ¿El cristianismo por qué? Porque es una religión de Dios Padre. Dios Padre, Madre María, ¿no? En su simbolismo el cristianismo tiene un poder muy grande, que es la idea de que tenemos un papá y una mamá
Miren, yo tengo acá porque tengo marcado el libro y no le dejé un post-it acá como separador. Pero les decía, la idea de que tenemos un papá y una mamá que siempre nos va a querer. Dios Padre, en la creencia del cristianismo, siempre nos va a querer, hagamos lo que hagamos. Eh, Jesús siempre nos va a amar, siempre va a estar a nuestro lado. Y la Madre María también, la Virgen María nos va a querer. A mí me parece una idea muy potente. Yo les conté que en algunos momentos de mi vida, no hace mucho, momentos más de tristeza, de depresión, etcétera, trabajé esta idea de sentir, qué sería sentir que vos tenés alguien, un padre, una madre, mucho más grandes que tu padre y tu madre, que son imperfectos, tus padres son imperfectos, son lo que son porque son humanos, unas deidades o un Dios que te va a querer, hagas lo que hagas. La sensación es la de confort, de seguridad, de sentir algo que creo que toda persona en el mundo merece alguna vez en la vida sentir, que es que, ok, ¿sabes qué? Te banco, en la que estés te banco, te estás portando mal, bueno, voy a esperar a que, no sé, tratá de hacer las cosas mejor, pagá las deudas que tenés, pagá las cosas malas que hiciste, tratá de hacerlas mejor, pero yo te voy a querer igual. Esa idea del cristianismo del Dios Padre a Van Gogh le generó como una suerte de estabilidad en el mundo. Una estabilidad que obvio, Máximo Recalcati dice que es una melancolía activa, la melancolía que deja de estar en reposo y que se fagocita a uno mismo, sino que trata de dar a los demás. Lo que yo no tengo, lo que yo no tuve, un padre, en este caso padres que me quisieron por lo que era y no por lo que remitía a ese ser perdido, a mi hermano perdido, sino que padres que me quisieran como no los tuve, yo me convierto en eso. Estoy del lado de los desprotegidos, de los desposeídos, los cuido, los quiero, ¿no? Esa idea de la religión en su aspecto más positivo, creo yo, del cristianismo es eso, ¿no? Es una iglesia, como decía el Papa Francisco, una iglesia en salida, una iglesia como un hospital de campaña, ayudando a los que no tienen. La figura de Quirón, ¿no? Del Minotauro. Vieron que en otro video hablamos de una canción que remitía al Minotauro. Se las voy a dejar por acá o en los links para que vayamos a hablarlo porque todo tiene que ver con todo. Esa figura mitológica del Minotauro, del sanador herido, ¿no? De aquel que tiene una herida que solamente se calma y se sana ayudando a los demás, a curar la herida de los demás. Una suerte de la religión como una especie de ungüento que sana nos sanamos a nosotros ayudando a sanar a los demás. Como dice también Alejandro Jodorowsky, nos curamos nosotros curando a los demás, ¿no? El arte como función terapéutica, diría Alejandro Jodorowsky. Y es muy interesante porque en esta melancolía activa Van Gogh se hace, obviamente, un fanático del cristianismo, como era Van Gogh, se fanatizó, y bueno, se encontró con una institución que no le permitió tampoco avanzar. No te podés ordenar, le dijeron, porque te descuidas a vos mismo, no tenés un descuido sobre tu persona. Bueno, diferentes situaciones que hacían que, por un lado, él trataba de ayudar a los demás. De hecho, en este capítulo es muy lindo porque dice que se fue a misionar con los mineros, con la gente que se mete en lo profundo de la tierra, ¿no? Para extraer las riquezas. Fíjense qué metáfora, el minero que sale de este mundo, el mundo de lo terrenal, para meterse adentro, aquel que no merece la luz, el trabajador que no merece la luz, dice Máximo Recalcati, que se la pasan a oscuras bajo tierra con las linternas para extraer la riqueza para los demás, ¿no? Sacrifican su vida para darnos la riqueza. Dice que Van Gogh se identificaba, ¿no? Con el minero. Él se sentía también parte, que pertenecía más a la mina que al mundo de la luz, ¿no? Y estaba ahí para ayudar. Y en algún momento decide volcarse al arte. Y acá es donde les quiero contar. O sea, fíjense el nivel de fanatismo del chabón que dice, bueno, ahora no voy a ser más cristiano, voy a ser pintor. Tipo, y la rompió en la pintura. Fue, tipo, el nivel de obsesión lo llevó a, y de melancolía, a tratar de volcar lo sagrado en las pinturas de Van Gogh. Que lo lindo, y fíjense qué loco, porque yo este libro hoy en la sala de espera del dentista, del odontólogo, lo puse a leer y fue motivo de conversación con una señora grande que estaba ahí, profesora de historia, que su marido, de un apellido Núñez, fue un pintor que falleció en 1998, un pintor de acá de Buenos Aires, un artista, y me contaba que ella, como profesora de historia, en su época cuando daba clases,
tomaba ejemplos también de la pintura, del arte, medio como yo sentí que era medio parecido a lo que hacemos acá en Biografía Mutante, en Antropología Pop, en este canal, que es como tomar elementos de la cultura popular para poder hacer o poder generar conversaciones de segundo o tercer orden, ¿no? No estamos hablando tanto de la obra, sino de lo que en este caso me pasa a mí, o de reflexiones más filosóficas o antropológicas. Y ella me decía que Van Gogh, dice, lo zarpado de ver a Van Gogh en un museo, en serio, es que el tipo era como... la pintura de él era espesa, era materialidad, un cuadro no era un plano, era materialidad, era relieve. Casi no tenía, no era como una pintura aguada, era como realmente trabajar con algo que quería Van Gogh que sobresaliera, que llegara a la gente, que pudiera convocar la dimensión de lo sagrado que él había traído de la religión, poderla volcar en el arte. Y acá es donde Massimo Recalcati trae algo que a mí me vuela la cabeza y me hizo, les digo que me hizo pensar un montón sobre mí mismo, ¿no? Sobre todo porque yo transité la dimensión, por un lado la dimensión de la ciencia social, estudiando antropología, la dimensión de la religión, tanto en mi infancia y mi adolescencia, y ahora también volviendo a las creencias, y la dimensión del arte. Porque acá Massimo Recalcati dedica un capítulo al volverse pintor. Capítulo 9, volverse cristiano. En el 10, convertirse en pintor. Y nos explica algo zarpado. Él trae la teoría de Lacan, que dice que hay una dimensión de lo indecible. Lacan dice, hay una dimensión que se llama la cosa. La figura de la cosa para Lacan. Que es una referencia que debe ser explicitada, dice Massimo Recalcati. Dice, la cosa de Lacan indica precisamente un lugar imposible de representar, por lo tanto, un lugar límite respecto del lenguaje en cuanto tal, e imposible de acercar sin poner en riesgo la propia vida, la cosa, dice. Por lo tanto, un lugar que amenaza la vida en cuanto tal. La cosa escapa de las imágenes y del lenguaje, aun siendo su centro externo. En efecto, las imágenes y el lenguaje giran en torno a ella, a la cosa. Yo, para fines terapéuticos, y a ver si alguien está viendo este video o este episodio, que dicho sea de paso, digo que alguien esté viendo este episodio y que venga del campo del psicoanálisis o de la psicología y me quiera aclarar un poco más esto o quiera aportar en comentarios algo de esto, bienvenidos. Sepan que de estas temáticas también hablamos en los cursos que yo doy. El sábado 17 de mayo comienza un curso mío sobre antropología del amor y los afectos. Se va a poder ver grabado también, pero lo comenzamos el 17 de mayo con alumnos y alumnas en vivo. Están más los datos acá para ver las temáticas, los autores. Va a estar Massimo Recalcati también y algunos autores de la antropología muy interesantes para pensar el amor, los afectos, los duelos en este contexto de siglo XXI tan cambiante. Empieza el 17 de mayo, están los links más abajo. Les invito a que se sumen cuando quieran. Les decía que trae esta idea de la cosa, ¿no? La cosa como... yo, para los fines prácticos, les voy a decir el abismo. Vieron que hay una frase muy, muy interesante que dice, si vos mirás al abismo, al abismo, tené cuidado, porque el abismo te va a mirar también a vos, ¿no? Yo le diría a la cosa el abismo, una externalidad que tiene que ver con la pulsión de muerte, podemos decirlo, con la idea del mal, del hacerse daño, con la idea de lo siniestro, con algo que tiene que ver con el mundo de la no vida, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Por lo menos yo de este lenguaje más poético. Dice, según Lacan, la actividad artística, el arte, de manera distinta que la científica y la religiosa, es la actividad que desafía el acercamiento más próximo a la cosa, al abismo. Y yo lo esquematizo de esta manera. Tenemos la religión como un principio, como el creyente, si creemos en Dios, en una religión, en este caso pensemos en el cristianismo, nos ordena la vida, nos dice lo que está bien, lo que está mal, sabemos a través de los rezos, de estas tecnologías del yo, que van generando un cambio de humores, que nos van acercando a la idea de comunidad, de iglesia. Lo estuvimos viendo en otra serie de videos que estamos abordando estas temáticas, sobre todo religiones, antropología de las religiones, antropología de los afectos. Una religión nos empieza a dar un orden en el mundo. Y dice Recalcati que la religión no está mirando al abismo.
está directamente en el sentido opuesto al abismo. Es el lugar más lejano del abismo que tenemos en la vida, la religión. Una vida ordenada, con donde hay un bien y un mal claro, y una forma de vivir la vida que, bajo algunos preceptos, está muy bien. Esto de darse a los demás, tener un sentido de trascendencia, conectar con lo espiritual. Podemos pensar la iglesia, como siempre, en otra dimensión, en lo que jugó políticamente en el mundo y los roles que ocupó. Es otro tema de debate, quiero traerlo en este lado. Dice, en ese campo también la ciencia también funciona así, ordena el mundo, ¿no? Desde la ciencia uno se puede sentar, es más frío por decirlo de alguna manera, pero la ciencia no está mirando el abismo. El arte, en cambio, es el cerco más cercano al abismo. El arte es para aquellos que están mirando demasiado el abismo y que están con ganas de caerse o que los está arrastrando el abismo los está mirando, la cosa, ¿no? En términos de Lacan. Y dice, el arte, hacer arte, es el cerco que hacemos como para no caer en el abismo, pero es lo más cerca posible del abismo que podemos estar. Me imagino como si fuera Interstellar, la película de ciencia ficción, la idea del agujero negro, que hay un punto donde podemos acercarnos lo máximo posible y en algún momento el agujero negro nos chupa y nos saca de esta dimensión, ¿no? Nos desintegra totalmente. Bueno, el abismo tiene que ver algo con la muerte, con lo dañino, con la enfermedad, con las adicciones. Y esto acá lo traigo porque a mí me recontra convocó, porque yo vengo del campo del arte y vengo del campo de la música y yo me tomé mi carrera musical como músico de rock, como compositor, no como algo lúdico. No fueron años, mis casi 20 años en la música, porque arranqué de muy chico, no fueron años en los que yo componía canciones para reírme, porque me parecía divertido cruzar las palabras. Yo le buscaba un sentido. Quienes conozcan mis discos y mi obra van a ver que tienen una temática. Que siempre trataba de pensar la obra conceptual del álbum, las canciones que tenían que decir, las letras. Era un espacio de sufrimiento, pero porque trataba de ordenar el mundo. Y hoy me doy cuenta que tenía que ver con algo que era como una necesidad mía para aferrarme a la vida, al mundo de la vida. Al igual que Van Gogh, al igual que dice Massimo Recalcati de Van Gogh. Van Gogh combatía la melancolía haciendo arte. Y era lo único que lo sostenía en el mundo a la vez que lo iba consumiendo. Van Gogh estaba atormentado porque no le reconocían su arte, no podía vender los cuadros, etc. Quienes conozcan más de la vida de Van Gogh también van a poder sumar en los comentarios y comentar si lo que estoy diciendo va por ese lado o no. Pero a mí me resonó porque yo sentía ese debate, ¿no? Entre mirar al abismo, quizás una de mis cosas, una de mis miradas frente al mundo es tomarme obsesivamente algunas tareas. Cuando hice arte, y cuando hago, porque también sigo haciendo arte, sigo componiendo, etcétera, pero lo hacía obsesivamente. Cuando me metí en la facultad me volví fanático de antropología, de leer, no paraba de leer, ¿no? Entonces yo transité el campo de la ciencia también, ¿no? En algún momento traté de no mirar el abismo. Obviamente en la infancia y la adolescencia no estaba mirando tanto el abismo. Tenía una vida un poco más ordenada por el rezo. No era una, como ustedes saben, y creo que lo he contado en episodios más viejos, pero no es que éramos católicos en mi familia, pasamos por varias religiones, pero siempre hubo una búsqueda espiritual de parte de mi familia. Pero la religión hacía que no mires al abismo. En algún momento de mi adolescencia me volqué a mirar al abismo, no paré de componer canciones y terminan siendo lugares muy frágiles para la salud mental. Saben que ustedes que los músicos y los artistas son las personas con más problemas, o no con más, con profesiones con mucha predisposición a tener problemas de salud mental, ¿no? El arte, hacer arte en general. Somos personas sufridas que se ve el anverso también. Del otro lado se ve a personas ensimismadas, mezquinas, como buscando el éxito, porque es el otro componente, ¿no? Del ser músico, tratar de pegarla, de salvarse solo, ¿no? Como todo ese lado medio oscuro de tratar de buscar ese reconocimiento, como con hambre. Debe haber artistas, obviamente, que no lo trabajan así. Yo sé que hay otros artistas, y pienso en otros ejemplos, pienso, no sé, en los Ilya Kuriaki, por decir algo, ¿no? Que hacen una música mucho más lúdica, desde el juego, desde la creatividad. No hay como una cosa muy oscura, ¿no? Pero bueno, pienso en eso, y me parecía muy interesante compartirles este esquema que pensaba, ¿no? Lacan dice,
y quizás esta sea una dimensión de lo humano, porque somos seres con lenguaje y a partir de poder hablar con palabras, con un sistema fonador y con palabras, vamos a ser siempre incompletos porque no vamos nunca a poder encontrar las palabras para describir todo lo que hay en el mundo, en el universo y todo lo que nos pasa. Tiene por default un problema que es que nos daña un poquito la cabeza poder hablar. Entonces, ante esa mirada, pongamos de la apreciación lacaniana del mundo, la cosa, el abismo, es una tentación siempre de estar del mundo de la muerte, de extinguirnos, ¿no? Entre evolucionar o extinguirnos nos damos el debate todos los seres humanos todo el tiempo. ¿Vamos para adelante o nos autodestruimos? Mirar al abismo demasiado, por alguna angustia existencial, por falta de afecto en la infancia, por lo que sea, puede hacer que te pases del otro lado. Entonces, para Lacan, el arte, o para Massimo Recalcati, el arte es una forma de generar un cerco para no caernos en el abismo lo más cerca del abismo. Es peligroso porque el arte es todo el tiempo mirar el abismo, es todo el tiempo mirar el desorden en la vida. Entiendo que para alguien joven a veces no tenga ganas de meterse en la religión, porque la religión propone un orden de la vida, una ritualidad, un orden en el tiempo y en el espacio del mundo. El arte te desconfigura, y más si venís de una infancia o de una vida muy estructurada, colegios, horarios, ¿no? Tipo, un pensamiento muy, muy ordenado y muy proyectual de la vida. Pero en algún momento es peligroso mirar demasiado adentro del abismo. La religión es la construcción lo más lejana del abismo posible que tenemos los seres humanos y que no está mirando al lado opuesto del abismo. Tenemos la ciencia, tendremos algunas instituciones en el medio para pensarlo un poco más sociológicamente, la democracia. A veces la democracia o los sistemas electorales, los sistemas políticos parece que están mirando el abismo, sobre todo si pensamos una época muy conflictiva y muy, muy violenta en la que estamos viviendo con respecto, por lo menos en lo discursivo en la política. Pero bueno, eso es para otro debate. Les quería dejar esto a ver qué comentarios, qué piensan. Ganas de, obviamente, de que sigamos hablando de estas cosas. Más likes. Hagan una cantidad de likes que sumen. Acá, si esto tiene más de 100 likes, sigo hablando de estos temas. Díganme qué les parece. Me parece muy interesante. Me imagino que cada sociedad debe ordenarse en torno, lejos o cerca del abismo, de diferentes formas, de diferentes configuraciones. Pero bueno, si sos artista, si crees en Dios, si sos un fanático de la ciencia, qué sé yo, capaz que esto nos puede servir para pensarnos dentro del mundo. Les dejo un abrazo grande y hasta el próximo video de los 15 minutos con quien les habla, Juan Manuel López Manfré, biografía mutante. Chao.